En este video empezaremos el diseño de un prototipo para generar funciones con la ayuda de un Arduino y una resistencia y un capacitor. Entonces la idea de este proyecto es realizar una interfaz gráfica que permita controlar dos canales de salida, bien sea el pin 3 o el pin 5 o cualquier pin analógico que queramos. Y digamos, si tenemos en la interfaz señal seno, si oprimimos en la señal seno y el canal 1, por el pin 3 vendría a salir una señal seno. Si queremos en el pin 5 una señal triangular, podemos sacar una señal triangular. Entonces esta es la idea del proyecto. La podemos realizar con Android o con NetBeans, que vendría siendo programación en Java. Podemos realizar la interfaz para manejar estas variables, y lo importante de esto es aprender a modular diferentes tipos de señales solo con elementos sencillos. Entonces aquí tenemos un filtro pasabajos y la primera parte que vamos a realizar es la señal seno. Después seguiremos con una señal triangular, después armaremos la interfaz y por último ensayaremos estas variables con un osciloscopio para mirar si las variables se están generando o no. Entonces empecemos con la señal seno, empecemos con el código. Para los que no saben programar mucho en Arduino, vamos a empezar definiendo estas variables. Numeral define, PWM3, le estoy diciendo, vea, el pin 3 bautícemelo como PWM. Entonces el pin 3 se va a llamar de ahora en adelante PWM. Eso es todo. Vamos a crear dos variables tipo float, X y Y. Estas variables van a contener decimales, es por eso que las estoy declarando float, es lo único. VoiceZ era como la configuración de los bancos que teníamos en ensamblador. Aquí se configuran los pines. Si no mal recuerdo es en el banco 0 y en el banco 1 vendría siendo void. Bueno, aquí vamos a decirle, vea, configúreme este pin. ¿Cuál? El pin 3. ¿Cómo? Se llama PWM. Se llama PWM. ¿Y qué va a hacer? Va a ser entrada o salida. Son dos valores que puedo asignar. Va a ser salida. Listo. Se acabó. Aquí, ahora sí, esta vendría siendo la función de una señal seno normal, como nos la enseñaban antes. Entonces aquí tenemos la amplitud y a lo que acompaña X tenemos la frecuencia. En este caso una frecuencia 1. Estaremos multiplicando por 1 solamente. Ya veremos que no es 1 exactamente. Entonces lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Vamos a explicar la señal seno. Como nosotros recordamos, la señal seno funciona de la siguiente manera: 0, menos 1 y 1. La señal seno va desde menos 1 hasta 1. Entonces empezamos desde 0, subimos a 1, bajamos a menos 1 y seguimos. Y esto vendría siendo una señal seno, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es modular esta señal. Entonces, ¿cómo la modulamos? Fácil, pero tenemos que tener en cuenta algunos factores. Aquí, como nos damos cuenta, esta señal tiene valores negativos. Nosotros no podemos botar valores negativos por un pin. Entonces lo que debemos hacer nosotros es subir estos valores. Antes que todo, me olvidé explicar un poco lo que es un PWM y vamos a explicarlo fácilmente. PWM vendría siendo la variación del ancho de pulso de una señal. La variación. Entonces lo único que vamos a modificar es el ancho de pulso, el tiempo de duración de una señal, tanto de encendido como de apagado. Básicamente es eso. Pero lo que nosotros vamos a hacer es no modificar su periodo no se va a ver modificado. Lo que se va a ver modificado es su ancho de pulso. Entonces, para verlo de una manera sencilla, con una señal de 0 a 100, de duración de 0 a 100%, digamos, si yo quiero, lo que puedo hacer con un PWM es decirle que el 50% de la señal esté encendida, 50% del tiempo de la señal esté encendida, y el otro 50% de la señal esté apagada. Eso es lo que hace básicamente. Entonces, con esas variables podríamos configurar la velocidad de un motor, el brillo de un LED. Varias cosas se modifica con el PWM. Listo. Entonces, como veníamos diciendo, aquí lo que tenemos es una falla, o bueno, es un problema que solucionar, y es que este valor llega desde 0 a menos 1. Para solucionarlo, sencillamente lo que hacemos es sumarle 1. Entonces, al sumarle 1, vamos a decirle que este valor, que era menos 1, ahora va a ser 0. Este valor que era 0 ahora va a ser 1, y este valor que era 1 ahora va a ser 2. Entonces la señal ya no vendría así, sino que vendría así, de esta manera. Y esta señal ya, como la pueden ver, ya tiene valores positivos, que son los valores 0,
1 y 2. Son valores que podemos modular con un PWM. Y como, bueno, esto vendría siendo la explicación del por qué un 1 aquí. Ahora vamos a explicar por qué el 128 acá. Entonces vamos a dibujar la misma señal. Si nosotros tuviéramos, digamos, si no le hubiéramos sumado 1, la señal básicamente lo que haría es modular, debido a que la amplitud es 128, ir desde 0 hasta 128, digámoslo así, y hasta menos 128. Si no le sumamos un 1, la señal va a hacer esto. Y volvemos al mismo problema del inicio, como lo tenemos aquí y como lo tenemos aquí. No podemos modular valores negativos. Entonces lo que debemos hacer es sumarle 1. Cuando ya le sumamos 1, que es en este caso de aquí, lo que pasa es que nosotros le decimos, vea, empieza en 128, ahora ya va a empezar en 128, va a ir hasta 255, porque 128 por 2 básicamente es 255.7, no, 256, solo que es la mitad de 255. ¿Por qué 128? Porque el máximo del PWM es 255. Si lo dividimos entre 2 me da 127 punto algo. Entonces lo cogemos y lo redondeamos a 128. Listo. Entonces la señal ahora iría desde 128 hasta 255. Llega a 0. Y volvería. ¿Por qué esos valores? Pues como lo digo, nosotros necesitamos modular esta señal seno entre el intervalo que sí nos alcanza con el PWM, que es de 0 a 255. ¿Qué pasa si nos sobrepasamos? Vamos a borrar esto. Bueno, no borremos nada, hagámoslo aquí. ¿Qué pasa si nosotros nos sobrepasamos con el PWM? Digamos que aquí empezamos en 128 como acá. Si nosotros elevamos demasiado el PWM a un valor que ya no podemos alcanzar, digamos a un 300, a un 260 básicamente nomás, empezará la señal seno, se cortará, bajará, llegará, se modulará bien, pero acá arriba siempre habrá un corte, porque ya no nos alcanza el PWM. Vamos a ver un ejemplo en MATLAB para entenderlo de manera más sencilla. Entonces vamos a declarar dos variables, x, que va a ir desde 0 en pasos de 0.1 hasta 10. Vamos a hacer y igual a 128 por el seno de x, y no le vamos a poner más 1 para ver qué era, porque para ver la explicación que les di que era verdad. Aquí está mal, seno de x por 128, plot x y no y, plot y, listo. Si nos damos cuenta, como lo había explicado, miren que la señal empieza en 0, llega a 128, baja a menos 128 y sube nuevamente a 128. Entonces volvemos a tener el mismo error que mencioné anteriormente. Lo que teníamos que hacer era nosotros sumarle un 1. Y ahora sí ploteamos el eje Y. Y listo. Y miramos que empieza en 128, sube a 255 y baja a 0. Este tipo de señal sí la podemos modular con un PWM fácilmente. Listo. Vamos a abrir el simulador inicial y miramos cómo nos queda la señal. Vamos a darle auto. Y aquí tenemos la señal. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un periodo de vamos a medir el periodo para verificar si estamos variando la frecuencia o no. Entonces tenemos 4.45 voltios con un periodo de 330 milisegundos. Todavía no es el periodo, solo es el valor que tenemos aquí. Buscamos nuevamente 4.45 en donde se repite y es de 257.5 milisegundos. Entonces lo que hacemos es restar los dos valores que escogimos, que era el 330 por 10 a la menos 3, que es milisegundos, menos 257, que es el valor que tenemos ahí, por 10 a la menos 3, que viene siendo milisegundos, nos da 0.0725. Para saber a qué frecuencia está, dividimos 0.077, lo que dije ahorita, entre 1 sobre ese valor y nos va a dar 13.79 Hz.
Nos dio 13.79 Hz. Ahora lo que vamos a hacer es modificar al doble su frecuencia, 2 por X, y verificamos si el valor tiene que ser el doble, o sea que tendría más o menos que ser un 14 por 2, porque si lo redondeo me quedan un 28 tal vez. Vamos a acercarnos y vamos a buscar 3.83 voltios, me queda 325.25 milisegundos, y acá nos queda 3.83, 289.5 milisegundos. Restamos estos dos valores, que eran 325.25 por 10 a la menos 3 menos 289.5 por 10 a la menos 3, me da 0.03575. 1 sobre eso me queda igual a tener 27.97. Entonces verificamos que la frecuencia se está modulando, la frecuencia está cambiando mediante cambiamos la ecuación. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que si miramos aquí y observamos, miren que la amplitud se vio reducida. Entonces ese es un error que sucede con ese tipo de filtro siempre. Para corregirlo deberíamos generar una función de transferencia y mirar su comportamiento. Bueno, en este caso no vamos a generar ese tipo, lo único que necesitamos es la señal. Entonces, si quisiéramos mejorar un poquito más la señal, podríamos quitar un poco el rizado aumentando el valor de la resistencia, pero nos daremos cuenta de algo, que la señal perderá, digámoslo así, perderá amplitud, el voltaje se ve reducido. Entonces no ensayamos con dejemos la señal aquí en 1 y verifiquemos que la amplitud sí se esté modificando por ahora. Vamos a ver que la amplitud se esté modificando. La amplitud es cambiamos la resistencia para que no esté tan grande, dejémosla como estaba al inicio. Pero si vieron que el rizado se cambia un poco, deja de ser tan inestable la señal. Entonces aquí tenemos una señal de 4.42. Ahora vamos a reducir la amplitud a la mitad, digamos un 70, y debería estar en 2 punto y algo de voltios, porque está en 4 ahorita. Debería reducirse listo. Y como vemos, la señal se redució a 2.45, un poquito menos, más de la mitad. Pero como podemos ver, las dos variables sí están cambiando. La frecuencia permanece, pero la amplitud varía mediante cambiamos la frecuencia. Un tip bacano para quitar digamos, esa imperfección en la señal y hacer que cuando varíe la frecuencia no se reduzca tanto es esto. Es copiar bastantes de estos, digamos unos 3, y esto sí se debe a una función de transferencia que se realizó, pero no vamos a entrar en tema o en detalle porque nos confundiríamos mucho, y por ahora la idea solo es sacar la señal. Yo lo voy a dejar con un solo filtro, pero es la manera para indicar cómo mejoraría la señal. Entonces es una manera como para indicar. Vamos aquí, le damos aquí y verificamos que la señal mejore. Como se dieron cuenta, miren, la señal mejoró un poco, pero la amplitud, porque la amplitud le tengo acá 70, entonces dejémosle 128. Verificamos que la amplitud no se reduzca tanto debido a que aumentamos esto, y la señal mejoraría. Miren que ya no tiene tanto ruido y la amplitud mejoró. Entonces esta es una manera de mejorar la señal. Yo por ahora solo lo voy a dejar con un solo filtro. Si ustedes quieren lo pueden hacer con eso. La idea de ahora es solo aprender a modular la señal. Ya el resto se los dejo de cómo mejorarla, de cómo mejorar la amplitud, de cómo cambiar la frecuencia. Eso ya queda en sus manos. Y bueno, esta vendría siendo la modulación por la modulación para PWM para sacar una señal seno por uno de los pines. Entonces en el siguiente video vamos a sacar una señal triangular, y como podemos ver, la idea básica es no usar un conversor análogo digital, digamos así, porque un conversor análogo digital nos costaría un poco más y
pues no aprenderíamos mucho porque en Arduino muchas cosas están hechas, digamos. Entonces hay una librería que solo te bota eso y ya. Entonces la idea es aprender a hacer las cosas así, casi a mano, y darnos cuenta que sí las podemos realizar de manera fácil. Bueno, entonces ya tenemos la señal seno, en el siguiente video la señal triangular y después crearemos la interfaz. Gracias.